Muy buenas noches, licenciada. En esta oportunidad, antes de empezar la clase, porque va a ser un poquito largo y extenso y no sé cómo lo voy a hacer, em, me gustaría empezar presentándome. Yo soy el estudiante Jesús Ismael Umasa Calvi de código 1772. ¿Ok? La clase de hoy va a tratar de introducción a la música académica. Sería la segunda clase de mi cronograma de actividades en la fecha 20 de febrero de 2026, tocando los subtemas altura, duración, intensidad, timbre y función del lenguaje musical. ¿Ok? Yo en esta oportunidad voy a estar haciendo del docente Elmer Paco García. Y bien, espero que sea una clase productiva. Muy buenos días, estudiantes. Lo que nos corresponde ahora es ver la segunda parte del primer tema, Introducción a la música académica. La clase de ayer hemos visto sobre el concepto de la música y hemos hablado que para entender qué es la música, definimos un concepto propio. ¿A qué me refiero con concepto propio? Me refiero al concepto abierto que tiene la música. Haciendo una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la anterior clase, quedamos que la música siempre va a tener un concepto totalmente abierto desde el punto de vista que lo queramos ver. Siguiendo con el tema. También hemos visto sobre el tema de sonidos y silencios, lo que me deja una pregunta. ¿El sonido y el silencio pueden coexistir dentro de una misma obra musical? Una vez retomado toda esta retroalimentación, seguiremos con el avance que nos corresponde hoy. Aquí hago una pequeña pausa, Lice, porque ya me sentí incómodo preguntando a la nada. Como no conseguí estudiantes, ya me toca imaginarme las respuestas. O también me podría responder usted en su casa, y yo hago como que me responde y hago más dinámica la clase. Bien, tal vez muchos de ustedes digan, sí, pueden coexistir. Y otros tal vez digan, no, usted está loco, no pueden coexistir. Y es por eso que precisamente vamos a descubrir eso. Aunque dos sonidos parezcan similares, siempre van a tener características que los diferencian. Y entrando más al tema de hoy, vamos a tomar estos 4 parámetros: la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Ojo, que esté abajo no es que sea menos importante. Tómense un momento para pensar en si conocen alguno de estos 4 conceptos. Tal vez algunos ya conocen uno que otro o se van haciendo una pequeña idea. Yo no sé, pero vamos a descubrirlo. Bien, empezamos por algo muy importante: la altura. La altura, queridos estudiantes, es la cualidad del sonido que nos va a permitir descubrir si un sonido puede ser o muy grave o muy agudo. Pero ¿cómo determinamos si es muy grave o muy agudo? Aquí va a jugar un papel muy importante lo que es la frecuencia. Para entender lo que es la frecuencia, vamos a determinarlo de la siguiente manera. La frecuencia lo veremos como la vibración que produce el sonido. Es decir, entre más rápido sea la vibración, el sonido va a ser mucho más agudo. Entre más lenta sea la vibración, el sonido va a ser mucho más grave. Como una parte práctica, diferenciemos un poco sobre la diferencia de estos sonidos. Escuchemos atentamente esta nota. Pregunta abierta. ¿Las vibraciones de la nota que acabamos de escuchar son lentas o rápidas? Pongámoslos en comparación de otra nota. Ahora escuchemos esta.
¿Qué hizo? ¿Fue muy rápido o muy lento? Veámoslo de una manera diferente. Veámoslo con gráficas. Aguda, nota grave. Nota aguda, nota grave. Pregunta abierta. ¿Qué diferencia notan entre estos dos sonidos? Bien, como actividad rápida de curso, tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla, hagamos una pequeña dinámica breve, ¿ok? Para entender un poco más y hacer una diferencia de estos sonidos, vamos a hacer una pequeña dinámica. Cuando la nota sea aguda, levantamos el brazo. Cuando la nota sea grave, levantamos el brazo. ¿Ok? Vamos a estar poniendo dos pequeños cuadros acá y vamos a ir haciendo una pequeña marcación. Escuchemos el primer sonido. Recuerda que tú en casa puedes levantar la mano, puedes levantar un dedo, puedes solo mover la cabeza o lo que mejor te parezca, me vale. Escuchemos el segundo sonido. Escuchemos el tercer sonido. Vamos con un cuarto sonido. Vamos con el quinto sonido. Ahora vamos con el sexto sonido. Ahora vamos con el séptimo sonido. Y por último, vamos con el octavo sonido. Siguiendo un poco con la explicación teórica, pongámonos a analizar un poco. ¿Dónde encontramos esta diferencia de sonidos tanto agudos como graves? Pongamos de ejemplo esto. Un bebé. Qué bonito. Cuando un bebé emite un sonido, muy generalmente en todos los casos vamos a escuchar sonidos extremadamente agudos. ¿En comparación a qué? En comparación a un adulto. Yo, por ejemplo, la voz de un adulto no va a ser aguda. Va a depender del caso, ¿no? Pero generalmente las voces humanas adultas ya tienen frecuencias mucho más graves a comparación de un bebé. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos esto. Estamos en un campo abierto, lleno de árboles y con el conocimiento de que tenemos un sinfín de animales alrededor. En las mañanas escucharás el cantar de los pájaros. El cantar de los pájaros te va a emitir un sonido agudo. Escuchamos. Ahora, pongámonos en una situación mucho peor. Imaginemos que estamos en una sabana. Aquí encontramos a un animal mucho más feroz. En este caso, el león. Y aquí
diferencia entre estos dos animales, ¿qué pasa? El león va a tener una frecuencia mucho más grave. Pero en comparación de estos dos animales, vamos a empezar a notar dos diferencias entre el rugido de un león y el cantar de un ave. Lo que me lleva al siguiente punto. La duración. Lo que nos explica un poco la teoría es que la duración es el tiempo que un sonido permanece activo. Es decir, cuánto tiempo dura desde que inicia hasta que se acaba. En la música, la duración va a ser bastante importante, por no decir que es uno de los elementos fundamentales, porque esta va a determinar tanto el ritmo como la melodía. Para aplicar un ejemplo a esto, escuchemos atentamente esto. Y ahora comparemos con esto. Pregúntame, ¿cuál de las dos opciones duró más? Tal vez tú me dirás, este. Pero, ¿cómo lo notaste? Vamos a irnos a algo un poco mucho más extenso. En la escritura musical, las duraciones se van a representar mediante figuras musicales. Pero el tema de las figuras musicales no nos compete en esta clase. Por ende, lo vamos a ver en una clase posterior, en un futuro no muy lejano. Pero, ¿qué es lo que nos compete ahora? Es entender que no todos los sonidos van a tener la misma duración. Pero el porqué de esta diferencia, todo va a tener un trasfondo totalmente intencional, con un propósito mucho más grande y artístico. Pongamos un ejemplo, esta canción. Vamos a escucharla por un momento. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it not make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building the castle in the sky. Just the two of us. You and I. ¿Será que en esta pieza hay notas que duran más que otras?
Capaz ustedes me dirán, sí, hay unas que duran muy poco tiempo, otras que se extienden bastante. Una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si cada una de las notas que hemos escuchado tuvieran la misma duración? ¿Crees que si dura mucho más tiempo puede cambiar algo en el sonido? Lo que nos lleva al siguiente punto. Ahora vamos a ver lo que es la intensidad. Yéndonos un poco más a lo teórico, se explica que la intensidad va a ser esa cualidad del sonido de ayudarnos a distinguir si un sonido es suave o si un sonido es bastante fuerte. Yéndonos un poco más en el ámbito teórico de la música, la intensidad se refleja en las partituras con diferentes símbolos y se denominan dinámicas. Vamos a apoyarnos en nuestro fiel amigo el teclado para poder dar el ejemplo de una mejor manera. Escuchemos este sonido. Y ahora, poniéndolo en comparación a este, entenderemos mejor sobre las dinámicas que encontramos dentro de este término. Empezando por el más bonito, el piano. En simbología, el piano va a estar representado por una P que encontramos en diferentes partes de la partitura para identificar de mejor manera la dinámica que tenemos que seguir. Es decir, podemos estar tocando una canción totalmente normal y de pronto ¡pah!, te topas con esta cosita, un piano. La partitura te va a exigir completamente que le bajes 2 rayitas a tu volumen. Pero no es la única dinámica que encontramos. Tú sigues yendo normal con tu partitura y de pronto ¡ah!, te topas con este señor. Este señor te va a decir que ahora toques lo más fuerte que puedas, que te valga todo. Si le rompes el oído a alguien, no importa. La diferencia entre esto y esto difiere mucho en la intensidad que representa cada uno. Es decir, de este lado, ya entendemos que lo vamos a hacer muy suave. Pero si nos vamos con este te dice, hazlo lo más fuerte que puedas. Pero así como tenemos esos dos señores, vamos a encontrar 2 dinámicas que son bastante sencillas de comprender. El mezzoforte. El mezzoforte simbológicamente lo interpretan como una M seguida de una F, que lo encontramos en diferentes partes de la partitura. Y su primo no tan lejano, el mezzopiano. Estos 2 jóvenes te van a decir, hey, toca medianamente fuerte o hey, toca medianamente suave. Pero mencionar estas dinámicas son extrañas. ¿Dónde escuchamos piano, mezzoforte, forte o mezzopiano? Provienen muy antiguamente del italiano. Ustedes se preguntaron, ¿por qué del italiano? Para ir adelantando un poco, fue el idioma de la música académica europea. Sigamos con una actividad para ver qué tan bien está tu oído. En este momento te voy a pedir que cierres los ojos y quiero que levantes la mano o me hagas un golpe en la mesa cuando sientas que el sonido está empezando a ascender o descender. Es decir, cuando sientas cualquiera de estas dinámicas. Vamos con el primero. Vamos, cierra tus ojos, no seas tramposo.
Crescendo forte, forte. Forte, forte. Forte. ¿En qué parte lo sentiste? ¿En qué parte sentiste que empezó a cambiar el sonido? Vamos con un segundo ejemplo. Crescendo, crescendo, from soft to loud, from soft to loud. Crescendo, crescendo, from soft to loud. Crescendo. Decrescendo, decrescendo, from loud to soft, from loud to soft. Decrescendo, decrescendo, from loud to soft. Decrescendo. Vamos, responde. ¿Cuándo te diste cuenta que empezó a cambiar el sonido? Vamos con una pregunta muy interesante. Todos aquí hemos visto una película de terror y la música que acompaña estas escenas totalmente aterradoras siempre va a seguir, generalmente siguen esta estructura. El momento de tensión, justo antes de pegarte el susto de tu vida, la música siempre es tranquila, calmada, y es como si te dijera: prepárate porque te van a pegar el susto de tu vida. Y cuando justo llega y ¡pah!, escuchamos un ruido extremadamente fuerte por el tema de las dinámicas. Las dinámicas te dan expresión y, muy importante en este caso, te va a dar esa sensación de esperar algo, en este caso un susto. Vamos con el siguiente punto, el timbre. El timbre fácilmente puede ser el parámetro más fascinante que vamos a conocer hoy, sin mencionar que puede ser el más complejo, ya que el timbre va a ser la cualidad que le va a dar la identidad propia al sonido. El timbre es lo que nos permite diferenciar entre lo que escuchamos como un violín, una flauta, una guitarra, o la misma voz humana. Estoy armando una nave para viajar y escapar hacia el infinito, cruzar el tiempo y espacio para explorar y encontrar la luna y soñar que
rato más contigo, que de mi lado no te vas a ir jamás. Estoy robándome un barco para navegar y surcar un mar de recuerdos, para perderme en una isla en medio del mar y encontrar el tesoro y pensar que mi vida era completa contigo, que si el tiempo pudiera regresar. Quiero saber si en algún lugar el tiempo no pasa. Quiero pedir un minuto más, decir sin hablar que quiero solo un rato más contigo, que de mi lado no te vayas jamás. Vamos con un ejemplo análogo, poco más sencillo de entender. Todos podemos ver nuestro dedo pulgar, es decir, ver nuestro dedo pulgar. ¿Qué es lo que encontramos en el dedo pulgar? Exacto, encontramos nuestra huella. El timbre va a ser como la huella digital del sonido. Es decir, dos personas pueden decir la misma cantidad de palabras al mismo volumen, a la misma intensidad, por el mismo tiempo, con la misma duración, y aún así no van a sonar iguales. Porque, ¿qué pasa? Siempre reconocemos quién nos está hablando. Ya conocemos el timbre de su voz. Esto siempre va a ocurrir porque cada uno tenemos un timbre único. Viendo un poco más sobre los sonidos, vamos a diferenciar estos instrumentos y prepárense para una pregunta después. Escuchamos este. Escuchamos este. Ahora escuchamos este. Y por último este. Pregunta importante. Todos estos instrumentos están tocando la misma nota, pero ¿por qué crees que suenan diferente a pesar de estar tocando la misma nota? Tú me dirás, es ilógico, no podría sonar diferente ya que son la misma nota. Tú estás loco, me estás engañando. El timbre va a estar determinado por varios factores. Uno de los más importantes va a ser el cuerpo que está produciendo este sonido. Es decir, por más que sea la misma nota, el sonido no va a ser igual. ¿Por qué? Uno se proyecta desde una cuerda. Otro se proyecta desde una cuerda, pero tocada de una manera diferente. Otro se va a proyectar a través de una columna de aire.
Y así podríamos dar muchos más ejemplos para identificar, para comprender que estos sonidos no van a ser completamente iguales. ¿Gracias a qué? A la forma del cuerpo que está emitiendo el sonido. Bien, ya estamos acabando. Ahora veamos un pequeño cuadro comparativo de los términos que acabamos de ver con una retroalimentación muy rápida. Toma de captura porque no voy a estar así todo el tiempo. Tienes 5 minutos de recreo para poder respirar y procesar un poco lo que acabamos de aprender ahora.
Veamos un poco sobre el siguiente punto de este tema, la función del lenguaje musical. Aquí es importante entender que la música no es solo una colección de sonidos, sino lo vamos a comprender como un sistema organizado que tiene su propia comunicación, vocabulario, gramática y, como vimos antes, capacidad expresiva. Es muy similar a cómo el lenguaje hablado nos permite transmitir ideas, emociones o incluso información. Esto lo definimos muchas veces como algo que las palabras no pueden expresar. Veamos el siguiente caso. ¿Alguna vez has escuchado alguna canción sin entender completamente la letra, pero aún así sentir una conexión, un sentimiento o algo relacionado? Es decir, sentir tristeza, enojo o incluso alegría. Pregunta importante: ¿por qué crees que pasa eso? A lo que quiero llegar es que la música tiene la capacidad de comunicar emociones y significados de una manera universal, precisamente porque estamos utilizando los 4 parámetros que hemos visto anteriormente. Es importante entender estos 4 parámetros del sonido de forma organizada e intencional. Pongamos la música en un cuadro comparativo. Las notas musicales van a ser nuestras letras del abecedario. El ritmo va a funcionar con las sílabas o los acentos. La melodía va a funcionar como frases u oraciones completas. Y la armonía va a funcionar como esa coherencia que tiene. Y no menos importante, el timbre, que va a funcionar como el tono de voz y la expresión como la hablamos. Para entender un poco más lo que es el tema del lenguaje musical, es importante entender que leer y escribir música es completamente igual a aprender a leer y escribir en cualquier idioma, ya que esto requiere tiempo, requiere mucha práctica, requiere dedicación y lo que nos falta, mucha paciencia. Pero una vez dominado el tema de la expresión musical, te va a abrir camino a un mundo completamente nuevo de expresión, comprensión y arte. Para entender un poco esto, es importante entender que a lo largo de este semestre van a aprender a hablar este lenguaje. Hoy dimos el primer paso a entender que cada sonido va a tener una expresión propia. Y además que esas expresiones van a ser combinadas de manera intencional para poder crear música. Lo que estudiaremos de aquí en adelante no va a ser sencillo, pero les daré herramientas para leer, para escribir y para comprender este lenguaje con total claridad. Para dejar una última actividad para ti que me estás escuchando desde tu cama, voy a pedirte que escuches con mucha atención y que no te preocupes si no le entiendes. Solo intenta identificar un poco lo que hemos visto hoy. Voy a reproducir un pequeño fragmento de Johann Sebastian Bach. Y lo que necesito que hagas es que pienses en todos los parámetros que has logrado notar. Vamos a escuchar un poco.
Bien, vamos a responder una serie de preguntas como actividad personal para comprender mejor si hemos logrado entender esto o no. Como primera pregunta, ¿las notas son graves o agudas? ¿Cambian mucho? ¿La duración de las notas son largas o cortas? ¿Será que hay un patrón rítmico? ¿La música que hemos escuchado era fuerte o suave? ¿Esta intensidad cambia a lo largo del fragmento? Y una pregunta muy interesante. ¿Qué instrumentos lograste identificar de esta pieza? Pregunta de seguimiento. ¿Cómo lograste identificar esos instrumentos? Como podrán notar, en este pequeño fragmento están conviviendo los 4 parámetros al mismo tiempo. La altura crea la melodía, la duración crea el ritmo, la intensidad crea la expresión y el timbre nos dice qué instrumento estamos escuchando. Eso es lenguaje musical en acción. Bien, para seguir con la clase, veamos este pequeño cuadro. Viendo esto, hoy hemos aprendido que el sonido musical tiene 4 características esenciales. Es decir, ninguna va a ser más importante que otra. Todas ellas van a trabajar en conjunto y nos van a demostrar que juntas van a crear lo que nosotros llamamos música. Además que entender todo esto es el primer paso para entender cómo leer, cómo escribir música. La música es uno de los lenguajes mucho más antiguos y universales de la humanidad. Tenemos un paso muy grande para comprender cómo está. Hoy en verdad dimos un paso muy grande para comprender cómo está constituido y a lo largo del semestre vamos a aterrizar mucho más en entender cómo está constituida cada uno de estos parámetros. Además, vamos a desarrollar esa capacidad de poder comprenderlos, de poder leerlos, de poder escribirlo y, no menos importante, interpretarlo con un criterio sumamente profesional. En nuestra siguiente sesión vamos a empezar a estudiar la escritura musical básica y ahí vamos a aprender cómo es que se representan visualmente estos sonidos. Además vamos a conocer lo que es el pentagrama, vamos a conocer las claves musicales y la notación musical. Y para terminar la clase de hoy, recordando los 4 parámetros, te dejo una pregunta importante. ¿Tú crees que la música puede existir si uno de estos 4 parámetros desaparece? Por tu atención, muchas gracias. 今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上写着秦香莲的3时，2岁了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了整个蛋炒。今天阿七墙上
朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个当朝。
朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当朝。今天八旗枪长协着，秦香莲的32随了整个当朝，驸马郎